El aire congelante de enero entraba por las rendijas de la ventana mal sellada. Aún así, prefería la temperatura glacial a los recuerdos que me atormentaban. Era de madrugada en Ravenwood, ese pequeño pueblo perdido entre las montañas de Vermont, donde el viento aullaba más fuerte que los secretos. El olor a pinos y nieve impregnaba cada rincón de la vieja cabaña que heredé de mi abuela. Un aroma que solía traerme consuelo, pero que aquella noche solo intensificaba mi soledad. Mis dedos temblorosos acariciaban el pequeño frasco de vidrio ámbar que mi abuela me dejó junto con su libro de hierbas medicinales, el único legado que me quedaba además de las cicatrices emocionales. «Este aceite cura heridas que ningún médico puede curar», me dijo en su lecho de muerte. Sus ojos azules desgastados por el tiempo, pero aún brillantes de sabiduría. Pero recuerda, Clara, algunas curaciones traen consecuencias inesperadas. Nunca entendí completamente aquella advertencia hasta anoche. La tormenta de nieve había comenzado al atardecer, bloqueando caminos y aislando aún más nuestro pueblo ya olvidado. Como enfermera del único puesto médico local, estaba acostumbrada a atender emergencias en las peores condiciones, pero nada me preparó para lo que sucedió cuando golpearon mi puerta con violencia. Abrí para encontrar a dos hombres enormes, cargando a un tercero que sangraba profusamente. La expresión de ellos era salvaje. Los ojos oscuros reflejando el brillo de la nieve, llenos de una furia contenida que hizo que mi estómago se congelara más que el aire de la noche. «Usted es la curandera», afirmó el mayor. No preguntó. Su voz tenía un acento que no podía identificar, áspero como piedras siendo arrastradas. «Él necesita ayuda». Dudé por un instante, mi instinto gritando peligro mientras observaba al hombre herido, inconsciente. La sangre escurría de su torso, manchando la nieve blanca a nuestros pies. «No soy curandera, soy enfermera», corregí automáticamente, aunque sabía que no era momento para distinciones. «Tráiganlo adentro». Lo recostaron en mi mesa de madera, apartando con violencia mis libros y hierbas. La luz de la lámpara de aceite reveló a un hombre como nunca había visto antes, incluso herido y pálido. Emanaba una presencia que llenó todo el ambiente. Cabello negro, como la noche más profunda, enmarcaba un rostro esculpido en ángulos severos, con una cicatriz fina que cortaba su ceja derecha. Su cuerpo estaba cubierto de tatuajes antiguos, símbolos tribales que parecían contar historias de tiempos olvidados. Las heridas en su abdomen eran profundas, claramente causadas por garras, no de ningún animal que yo conociera. La carne estaba desgarrada de forma que ninguna sutura convencional podría reparar completamente. «¿Qué le pasó?», pregunté mientras preparaba mis instrumentos médicos, intentando mantener mis manos firmes. «Disputa territorial», respondió el más joven de los dos. Sus ojos nunca dejaban al herido. «Nuestro rey no puede morir». «Rey». La palabra resonó en mi mente mientras evaluaba los daños. La piel del hombre estaba demasiado caliente, febril, y su pulso acelerado indicaba que estaba entrando en shock. Los procedimientos médicos estándar no serían suficientes y el puesto de salud estaba inaccesible por la tormenta. Fue entonces cuando mi mirada se posó en el frasco de ámbar de mi abuela, guardado en el estante entre hierbas secas y tinturas. Una voz dentro de mí, tal vez la de ella, me impulsó a tomarlo. «Salgan», ordené a los dos hombres, sorprendiéndome a mí misma con mi autoridad repentina. «Necesito trabajar sola». Ellos intercambiaron miradas cargadas de significado. «Si él muere», comenzó el mayor. La amenaza clara en su tono. «No va a morir mientras yo esté aquí», respondí con una convicción que no sabía que poseyera. Renuentes salieron a la terraza, donde pude sentir su presencia inquieta a través de la ventana empañada. Sola con el hombre herido, destapé el frasco. El aroma que emanó era salvaje, musgo después de la lluvia, tierra húmeda y algo primitivo que no podía nombrar. Mis manos trabajaban como si estuvieran guiadas por una memoria ancestral que yo no sabía poseer. Limpié las heridas con agua tibia. Cocí lo que podía ser cocido y entonces, con dedos temblorosos, apliqué el aceite en los bordes abiertos de la carne. La reacción fue inmediata e imposible. La piel comenzó a regenerarse ante mis ojos, células tejiéndose unas con otras como si el tiempo estuviera acelerado. En segundos, lo que eran heridas mortales se convirtieron en cicatrices rosadas y luego solo en líneas plateadas en la piel bronceada. El hombre abrió los ojos. Sus ojos eran dorados como sol líquido, con pupilas que, por un instante, juré, parecieron verticales como las de un lobo. Agarró mi muñeca con fuerza suficiente para lastimar, pero no sentí miedo.
En cambio, una extraña conexión se estableció entre nosotros, como si un hilo invisible hubiera sido atado, ligándome a él de una manera que no comprendía. ¿Qué hiciste? Su voz era profunda, ronca por el dolor reciente. Te curé, respondí simplemente, incapaz de explicar lo inexplicable. Sus ojos dorados me estudiaron intensamente, como si pudieran ver a través de mi piel, de mis huesos, hasta la esencia de mi ser. Me sentí desnuda, expuesta de una manera que nunca había experimentado antes. No sabes lo que hiciste, murmuró, más para sí mismo que para mí. Su mano aflojó el agarre en mi muñeca, deslizándose para entrelazar sus dedos con los míos. ¿Cuál es tu nombre? Clara, susurré, hipnotizada por aquellos ojos inhumanos. Clara, repitió, y mi nombre en su boca sonó como un encantamiento. Mi nombre es Alaric y acabas de convertirte en la cosa más valiosa y más amenazada en estos territorios. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, los dos hombres irrumpieron de vuelta, alertados, quizás, por el sonido de la voz de su líder. Sus rostros se transformaron en expresiones de asombro al verlo sentado, completamente curado, donde antes había heridas mortales. Mi rey, el mayor, se arrodilló, seguido por el más joven. «Es un milagro». «No», Alaric respondió, sus ojos nunca dejando los míos. «Es ella. Y ahora todos lo sabrán». Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que había algo mucho más grande sucediendo, algo más allá de mi comprensión. Alaric se levantó de la mesa en un movimiento fluido que ningún hombre recién curado de heridas mortales debería ser capaz. Su altura era impresionante, dominando el espacio de mi pequeña cabaña. «Necesitamos partir inmediatamente», ordenó a los otros. «La noticia ya debe estar esparciéndose». Partir. Encontré mi voz. «No entiendo qué está pasando». «¿Quiénes son ustedes?» Alaric se volvió hacia mí y por primera vez vi algo más allá de la intensidad en sus ojos. Había preocupación. «Usaste magia antigua para curar al alfa de una manada de hombres lobo. Clara», explicó con una calma sorprendente. «Acabas de involucrarte en una guerra territorial que dura siglos y ahora todos los bandos van a quererte. Mi mundo se detuvo. Hombres lobo, magia. Era locura. Tenía que serlo». Y aún así había curado heridas imposibles con un aceite misterioso dejado por mi abuela. Y estaba mirando a un hombre con ojos de lobo. «No voy a ir a ningún lado», declaré, mi miedo transformándose en determinación. «Esta es mi casa. Si te curé con lo que sea que usé, entonces ese era mi derecho de nacimiento. No voy a huir». Una leve sonrisa curvó los labios de Alaric y algo parecido a admiración brilló en sus ojos. «Entonces nos quedaremos», decidió para la aparente sorpresa de sus compañeros. «La tormenta nos da cobertura por esta noche, al menos. Al amanecer, veremos qué nos espera». Aquella noche, mientras la tormenta rugía afuera, Alaric me contó sobre un mundo escondido en las sombras del nuestro. Un mundo de manadas, territorios y criaturas que yo creía existían solo en cuentos de hadas y pesadillas. Él era el rey Alfa, líder de la manada más antigua y poderosa del noreste americano, los guardianes del bosque antiguo. Un atentado contra su vida había sido orquestado por una manada rival, los colmillos de sangre que deseaban su territorio. «Por generaciones, mi familia protegió estas tierras», explicó mientras yo servía té caliente para todos, no solo de humanos, sino de otros como nosotros, que abusarían del poder. «¿Por qué contarme todo esto?», pregunté, aún intentando procesar la realidad que se abría ante mí. «Porque al curarme con magia antigua creaste un vínculo», respondió simplemente. «Ellos lo sentirán. Sabrán que una curandera con poder suficiente para salvar a un alfa de heridas mortales existe y vendrán por ti». Tragué saliva, pensando en mi vida tranquila hasta entonces. La huérfana extraña del pueblo, la chica de cabello claro, casi blanco, que hablaba con plantas y conocía remedios antiguos. Siempre fui diferente, siempre me sentí desplazada. Tal vez había una razón. «¿Y qué pasa ahora?», pregunté, mirando fijamente la tormenta por la ventana. Alaric siguió mi mirada hacia la oscuridad más allá del vidrio. «Ahora descansamos», dijo. «Y mañana enfrentamos las consecuencias de nuestras acciones». Poco sabía yo que aquellas consecuencias llegarían en forma de 200 lobos rodeando mi casa al amanecer, sus ojos hambrientos por algo que yo apenas comenzaba a comprender que poseía. El amanecer trajo consigo un silencio perturbador. La tormenta había cesado, dejando el mundo cubierto por un manto inmaculado de nieve que reflejaba la luz pálida del sol naciente.
Debería haberme sentido reconfortada por el fin de la tormenta, pero había algo en el aire, una tensión palpable, como el momento estático antes de que un rayo golpee el suelo. Desperté envuelta en mi cobertor en el sofá, pues había cedido mi cama a Alaric, a pesar de sus protestas. Sus dos compañeros, que ahora sabía se llamaban Rhys, el mayor, y Iwan, el más joven, montaban guardia cerca de las ventanas, sus cuerpos rígidos como estatuas. Fue la mirada intercambiada entre ellos lo que me alertó primero. Entonces me di cuenta, no había pájaros cantando afuera, ni siquiera el viento se atrevía a susurrar entre los pinos. El mundo entero parecía estar conteniendo la respiración. Llegaron, anunció Rhys, su voz tan baja que casi no la escuché. Alaric emergió del cuarto, vistiendo la misma ropa ensangrentada de la noche anterior. Sin embargo, había algo diferente en él ahora, una presencia aún más poderosa, un aura de autoridad que hizo que el aire a su alrededor vibrara. Estaba completamente recuperado, como si nunca hubiera estado al borde de la muerte. ¿Cuántos?, preguntó posicionándose a mi lado, tan cerca que sentí el calor emanando de su cuerpo. Todos ellos, respondió Iwan, apartándose de la ventana. Nunca vi a las 3 manadas reunidas así antes. 3. La palabra escapó de mis labios antes de que pudiera contenerla. Alaric asintió gravemente. Mi propia manada, los guardianes, los colmillos de sangre que intentaron matarme y los cazadores de la aurora del norte, antiguos aliados que parecen haber elegido un momento interesante para una visita. Caminé hasta la ventana ignorando el brazo protector que Alaric intentó extender frente a mí. Lo que vi congeló mi sangre. Lobos. No decenas, sino cientos de ellos, formando un círculo perfecto alrededor de mi pequeña cabaña. Algunos eran enormes, del tamaño de pequeños caballos, con pelajes que variaban del negro profundo al blanco plateado. Otros parecían lobos comunes, excepto por una inteligencia inquietante en los ojos. Y había aquellos que estaban en el punto medio, criaturas que no eran completamente lobos ni completamente hombres, con espinas curvadas y extremidades alargadas en posiciones imposibles. Dios mío, susurré, retrocediendo instintivamente. No, Dios. Alaric habló detrás de mí, su mano posándose gentilmente en mi hombro. Solo criaturas antiguas, siguiendo leyes más antiguas aún. ¿Qué quieren de mí?, pregunté, mi voz temblorosa a pesar del esfuerzo por mantenerla firme. Tu magia, el poder que demostraste al curarme, explicó. Los curanderos son raros entre nosotros. Alguien con tu don podría cambiar el equilibrio de poder entre las manadas. Los colmillos de sangre quieren matarte para garantizar que yo no tenga tu protección. Mi manada quiere protegerte como un tesoro. ¿Y los cazadores? Él dudó. Bueno, ellos son impredecibles. Miré nuevamente al círculo de depredadores. Son hombres lobo, todos ellos. Algunos están en forma de lobo, otros en forma híbrida. Los que parecen lobos comunes son los más jóvenes, que aún no dominan completamente la transformación, explicó Alaric pacientemente, como si estuviera enseñando a una niña. Debe haber al menos 40 en forma humana, observando desde más lejos entre los árboles. Forcé mis ojos y los vi. Figuras sombrías entre los pinos, inmóviles como el propio bosque. Era demasiado surreal para comprenderlo completamente. Necesito hablar con ellos, decidió Alaric. Es una trampa, protestó Rhys inmediatamente. Lo matarán en cuanto ponga los pies fuera de esta casa. Si quisieran solo matarme, habrían atacado durante la noche, argumentó, sus ojos dorados brillando con determinación. No, quieren algo más. Quieren ver. ¿Ver qué?, pregunté. El vínculo, respondió, volviéndose hacia mí con una intensidad que hizo que mi corazón se acelerara. Necesitan ver si es real. Antes de que pudiera preguntar qué exactamente quería decir con vínculo, Alaric se dirigió a la puerta. Rhys y Iwan inmediatamente se posicionaron a su lado como guardias. «Quédate dentro de la casa», Alaric ordenó mirando por encima del hombro. «No importa lo que pase, no salgas». Asentí, mi cuerpo entero temblando mientras los 3 hombres salían a la terraza. El frío invadió la cabaña en el momento en que la puerta se abrió. Pero no fue eso lo que me hizo estremecer. Fue la ola de aullidos que se levantó cuando Alaric apareció. Un coro escalofriante de voces animales que parecían comunicar tanto amenaza como reverencia. Alaric levantó una mano y el silencio retornó instantáneamente.
Incluso desde donde yo estaba, podía sentir el poder que emanaba de él, una autoridad que parecía doblar hasta el aire a su alrededor. «Estoy vivo», su voz tronó, llevándose mucho más lejos de lo que debería ser posible. Como pueden ver, mis heridas fueron curadas. El intento de los colmillos de sangre falló. Un lobo negro enorme, más grande que cualquier otro, avanzó del círculo. Mientras se acercaba, su cuerpo comenzó a cambiar, huesos tronando, pelo retrocediendo, hasta que un hombre desnudo y musculoso caminaba en la nieve, aparentemente indiferente al frío cortante. Su piel estaba cubierta por cicatrices rituales, y sus ojos eran de un rojo profundo y antinatural. «Veo que encontró una bruja para lamer sus heridas, Alaric». La voz del hombre era ronca, como si no estuviera acostumbrado a usar cuerdas vocales humanas. «Una curandera. Qué conveniente». «Cuidado con tus palabras, Víctor», Alaric respondió, su postura relajada. Pero yo podía ver la tensión en sus hombros. «Ya fallaste una vez al intentar quitarme la vida. No habrá segunda oportunidad». Víctor sonrió, revelando dientes demasiado afilados para un humano. «No vine a terminar el trabajo, vine a ver el milagro con mis propios ojos, la magia necesaria para curar heridas causadas por las garras de un alfa. Eso no se ve en generaciones». Un segundo lobo se acercó, este de pelaje plateado, casi blanco. También se transformó en un hombre mayor, con cabello tan claro como su pelaje lupino y ojos de un azul gélido. «Los cazadores de la aurora quieren conocer a la curandera», anunció con una voz serena, que de alguna manera era aún más intimidante que la hostilidad de Víctor. Alaric permaneció firme. «La curandera está bajo mi protección». «¿Es así?». Víctor se burló. «¿Entonces el vínculo es real? ¿La reclamaste formalmente?». Sentí algo extraño en mi pecho con esas palabras, una presión, una expectativa, como si alguna parte olvidada de mí entendiera lo que estaba siendo discutido, aunque mi mente consciente no lo comprendiera. Alaric dudó por solo un segundo, pero fue suficiente para que Víctor soltara una risa fría. Como pensé, el líder de los colmillos de sangre dio un paso adelante. «Ella no es formalmente tuya, entonces está abierta para negociaciones. Las leyes antiguas son claras. Una curandera no vinculada puede elegir su manada. Ella no es un objeto para ser negociado». La voz de Alaric bajó peligrosamente y yo podía jurar que sus manos comenzaban a transformarse en garras. «No, ella es mucho más valiosa», concordó el líder de los cazadores. «Muéstrenla. Dejen que ella elija por sí misma, como es su derecho bajo las leyes antiguas». Alaric miró hacia la casa, sus ojos encontrando los míos a través de la ventana empañada. Había una pregunta silenciosa allí, un pedido de permiso. Tragué el miedo y asentí levemente. «Ella vendrá cuando esté lista», Alaric respondió, volviéndose hacia los dos líderes. «No antes». Víctor resopló impacientemente. «No tenemos todo el día. Si ella no sale, entraremos». «No van a cruzar esta puerta». Reis avanzó, su cuerpo comenzando a temblar con el inicio de la transformación. La tensión era palpable, una cuerda estirada a punto de romperse. Me di cuenta de que estábamos al borde de un conflicto sangriento, y algo dentro de mí, aquella misma intuición que me había guiado a usar el aceite ámbar, me decía que necesitaba actuar. Sin pensarlo dos veces, abrí la puerta y salí a la terraza. El frío me golpeó como un puñetazo, pero no fue eso lo que me hizo detenerme bruscamente. Fue la energía salvaje que pulsó en el aire cuando todos aquellos ojos inhumanos se volvieron hacia mí. Cientos de depredadores evaluándome, olfateando el aire, captando mi olor. Me sentí expuesta de una manera que iba más allá de lo físico. Era como si pudieran ver mi alma, mis miedos, mi esencia. «Clara». Alaric susurró mi nombre como una advertencia. Su cuerpo inmediatamente se movió para quedar entre mí y los otros lobos. Algo me impulsó a quedarme a su lado, no detrás. Di un paso adelante, mi cuerpo temblando no solo de miedo, sino de una extraña electricidad que parecía correr bajo mi piel. «Soy Clara», anuncié, mi voz más firme de lo que esperaba. «Y esta es mi casa que ustedes están rodeando». Un murmullo recorrió la multitud de criaturas. Vi sorpresa en los ojos de Víctor y del líder de los cazadores. «Ella tiene coraje», comentó el líder de cabello plateado con un leve gesto de aprobación. «Mi nombre es Thorin, líder de los cazadores de la aurora. Vinimos de lejos para verla, pequeña curandera». «No soy curandera», respondí automáticamente, lo mismo que le había dicho a Alaric la noche anterior.
Soy enfermera. Víctor soltó una risa áspera. ¿Enfermera? Curaste heridas mortales causadas por un alfa en cuestión de minutos. No te subestimes, muchacha. Llevas la magia antigua. Podemos sentir el poder en tu sangre. Alaric dio un paso adelante, su mano encontrando la mía y entrelazando nuestros dedos. El contacto envió una ola de calor por mi cuerpo, calmando mis temblores. Clara está bajo mi protección, declaró nuevamente, pero esta vez había algo más en su voz. Una nota de posesividad que hizo que mi estómago diera un vuelco extraño. Eso no basta, intervino Thorin, sus ojos azules nunca dejando los míos. Sin un vínculo formal, cualquier manada tiene el derecho de hacer una oferta por la lealtad de una curandera. Son las leyes antiguas, Alaric. Tú sabes eso. ¿Y qué exactamente me están ofreciendo?, pregunté, encontrando una valentía que no sabía que poseía. ¿Lealtad, protección, o seré solo una herramienta para curar a sus guerreros cuando se hieran en sus luchas territoriales? Víctor sonrió, revelando nuevamente aquellos dientes demasiado afilados. Ofrecemos poder, muchacha. Con los colmillos de sangre serías venerada como una diosa. Tendrías un ejército a tu disposición. Con los cazadores, Thorin habló suavemente. Ofrecemos conocimiento. Tenemos los más antiguos textos sobre la magia de curación. Podríamos enseñarte a controlar tus dones, a expandir tu poder más allá de lo que imaginas ser posible. Sentí a Alaric endurecerse a mi lado, su mano apretando la mía con más fuerza. Cuando habló, su voz era baja, dirigida solo a mí. No necesitas decidir nada ahora, no dejes que te presionen, pero yo sentía que había algo crucial sucediendo, una decisión que necesitaba ser tomada antes de que la situación degenerara en violencia. Las manadas parecían al borde de un conflicto, la tensión creciendo cada segundo. ¿Y qué me ofreces tú, Alaric?, pregunté, volviéndome para encararlo. Sus ojos dorados brillaron con emoción contenida y por un momento pensé que no respondería. Entonces, libertad, dijo simplemente. Te ofrezco la libertad de elegir tu propio camino con la garantía de que mi vida y las de mi manada estarán siempre entre tú y cualquier mal. Sus palabras tocaron algo profundo dentro de mí. Libertad era lo que siempre había deseado, incluso sin saberlo, la libertad de ser yo misma, de no esconderme, de no sentirme un error en el orden natural del mundo. Antes de que pudiera responder, un aullido cortó el aire, seguido por gritos alarmados. Todos nos volvimos para ver a un grupo de hombres emergiendo del bosque, cargando armas, rifles y escopetas apuntadas en nuestra dirección. Reconocí a algunos de ellos del pueblo, el sheriff, el dueño del almacén, granjeros locales. ¿Qué está pasando aquí?, gritó el sheriff, su rifle apuntando dubitativamente hacia la multitud de lobos. Clara, ¿estás bien? Humanos, siseó Víctor, su cuerpo ya comenzando a contorsionarse en preparación para transformarse nuevamente. No, grité, adelantándome instintivamente, poniéndome entre los aldeanos y las manadas. No los lastimen, son solo gente del pueblo, no entienden lo que está pasando. Mi mente corría frenéticamente. Dos mundos estaban colisionando, el mundo humano que siempre conocí y el mundo sobrenatural que acababa de descubrir. Y yo estaba en el centro de esa colisión, el único punto de contacto entre realidades que nunca deberían encontrarse de esta forma. Sentí algo creciendo dentro de mí, una energía que parecía venir del propio suelo bajo mis pies descalzos. Subió por mis piernas, llenó mi pecho y, cuando abrí los brazos en un gesto protector, el aire a mi alrededor pareció vibrar. Deténganse. Mi voz resonó con una autoridad que no era enteramente mía. No habrá sangre derramada hoy, ni humana ni de lobo. Y para mi completo asombro, todos, lobos y humanos, se detuvieron. El tiempo pareció congelarse. Mi voz aún reverberaba en el aire cristalino de la mañana, cargada con una autoridad que yo no sabía que poseía. Los lobos permanecieron inmóviles, sus ojos fijos en mí, con una mezcla de shock y algo que parecía casi reverencia. Los hombres del pueblo, confusos, mantenían las armas levantadas, pero vacilantes. Clara, la voz del sheriff Baker, tembló ligeramente. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas y estos animales? Sentí la mano de Alaric en mi espalda. Su calor me anclaba mientras mi mente corría para encontrar una explicación que no sonara completamente demente. Bajen las armas, por favor, pedí a los aldeanos, intentando mantener mi voz calmada. Nadie está en peligro. No parece eso, respondió el sheriff, su mirada desconfiada recorriendo los lobos que formaban un círculo alrededor de mi casa. Recibimos reportes de animales salvajes en el área, muchos animales. Vinimos a verificar y encontramos esto. La energía extraña que había crecido dentro de mí comenzaba a disiparse, dejándome temblorosa y exhausta.
Me di cuenta de que necesitaba resolver esta situación antes de que mi propio cuerpo me traicionara. Son perros de trineo, la mentira salió de mis labios antes de que pudiera pensarlo mejor. Un grupo de investigadores de Canadá. Están probando un nuevo método de entrenamiento. Vi el escepticismo en los rostros de los hombres del pueblo. Mi explicación era ridícula y todos lo sabíamos. Pero antes de que pudieran cuestionar, Thorin dio un paso adelante, ya completamente transformado en humano y vistiendo ropas que parecían haber materializado de la nada. Pido disculpas por la alarma, caballeros. Su voz era suave, persuasiva, con un leve acento nórdico. Soy el Dr. Thorin Erickson de la Universidad de Montreal. Estamos conduciendo un estudio sobre comportamiento de manada en perros de trineo híbridos. Su mentira era más elaborada que la mía y su presencia comandaba respeto inmediato. Vi a los hombres del pueblo relajarse casi imperceptiblemente. No recibimos notificación de ningún estudio científico en la región, el sheriff insistió, pero su tono era menos agresivo. Todos los documentos fueron enviados a las autoridades estatales. Thorin respondió con tranquila confianza. Puedo proporcionar copias si desea. Sin embargo, pediría que se alejaran por ahora. Algunos de estos animales son temperamentales con extraños. Como para enfatizar el punto, varios de los lobos más grandes comenzaron a gruñir bajo, mostrando colmillos afilados. El sheriff Baker dudó, su mirada yendo de Thorin hacia mí. Clara, estás involucrada en esto. Tragué saliva, sintiendo el peso de dos mundos sobre mis hombros. Sí, respondí simplemente. Estoy ayudando con tratamientos médicos para los animales. No era exactamente una mentira. Después de largos segundos de tensión, el sheriff finalmente bajó su arma, señalizando a los otros que hicieran lo mismo. Quiero ver esa documentación antes del final del día, insistió dirigiéndose a Thorin, y necesitan mantener a esos animales bajo control. Esta es una comunidad pacífica. Naturalmente, Thorin inclinó levemente la cabeza en un gesto que, de alguna forma, lograba ser tanto respetuoso como condescendiente. Los hombres del pueblo retrocedieron lentamente, lanzando miradas desconfiadas por encima de los hombros mientras volvían al bosque. Solo cuando estaban fuera de vista, la tensión en el aire disminuyó perceptiblemente. Víctor fue el primero en romper el silencio, volviéndose hacia mí con una expresión de fascinación sombría. Interesante, comentó, acercándose lentamente como un depredador rodeando a una presa particularmente intrigante. No solo curaste a un alfa, sino que también lograste comandar a 3 manadas con nada más que tu voz. Hay más en ti de lo que aparentas, Clara. Alaric inmediatamente se movió para quedar entre nosotros, su postura protectora y amenazadora. No te acerques más, advirtió, su voz cargada de autoridad alfa. Aún no la has reclamado formalmente, Víctor observó. Sus ojos rojos nunca dejando los míos. Todavía tenemos derecho de hacer nuestra propuesta. Me sentí exhausta de repente, mis piernas flaqueando. El esfuerzo de aquella energía misteriosa que había pasado por mí había cobrado su precio. Alaric percibió mi estado antes incluso de que pudiera hablar, su brazo envolviendo mi cintura para apoyarme. Ella necesita descansar, declaró. No como un pedido, sino como un hecho incontestable. Nuestras discusiones pueden continuar más tarde. La luna llena es esta noche. Thorin intervino, sus ojos azules glaciales observándome con intensidad. No tenemos más tarde. Una decisión necesita ser tomada antes del anochecer, o el Consejo Lunar tomará el control de la situación. Sentí a Alaric endurecerse a mi lado. El Consejo no tiene autoridad aquí. La tiene cuando se trata de una curandera no vinculada. Thorin rebatió calmadamente. Tú conoces las leyes tan bien como yo. La fatiga que sentía dio lugar a una irritación creciente. Todos hablaban sobre mí como si yo fuera un objeto a ser reclamado, un premio a ser ganado. No soy propiedad de nadie, declaré, alejándome levemente de Alaric para pararme por mi propia cuenta. Y no tomaré ninguna decisión mientras no entienda completamente lo que está pasando. Víctor sonrió. Un gesto que mostraba demasiados dientes para ser reconfortante. La muchacha tiene espíritu. Me gusta eso. Tienes hasta el atardecer, Thorin anunció, sus ojos azules encontrando los míos. Elige tu manada o el consejo elegirá por ti. Con eso, se volvió y caminó hacia el bosque, sus lobos inmediatamente abriendo el camino para él. Víctor me lanzó una última mirada penetrante antes de seguir el ejemplo, conduciendo a sus seguidores hacia el lado opuesto del claro.
La mayoría de los lobos se dispersó, aunque varios permanecieron posicionados estratégicamente alrededor de la propiedad, centinelas silenciosos observando cada movimiento. Finalmente pude respirar. Mis piernas cedieron completamente y yo habría caído si Alaric no me sostuviera firmemente, levantándome en sus brazos como si yo no pesara nada. «Necesitas descansar», murmuró, llevándome adentro de la cabaña. Rhys y Iwan entraron detrás de nosotros, cerrando la puerta y verificando las ventanas. «¿Qué pasó allá afuera?», pregunté mientras Alaric me recostaba gentilmente en el sofá. «¿Qué fue esa energía que sentí?». «Magia antigua, Rhys», respondió antes de que Alaric pudiera hablar. «Magia de curandera. No veíamos algo así en generaciones. Pero yo nunca hice nada parecido antes», protesté intentando organizar mis pensamientos. «Solo soy una enfermera. Nunca fuiste solo cualquier cosa, Clara». Alaric se sentó a mi lado, sus ojos dorados intensos. «Siempre supiste que eras diferente, ¿verdad? Siempre te sentiste desplazada entre los humanos». Sus palabras tocaron algo profundamente enterrado en mí. Los recuerdos de infancia vinieron a la superficie, las otras niñas evitándome porque yo era extraña, los susurros de los adultos cuando yo lograba curar pequeñas heridas con hierbas que otros consideraban inútiles. La sensación constante de no pertenecer. «Mi abuela», susurré, recordando súbitamente. Ella también era así. Una curandera. Probablemente Alaric asintió. Ese tipo de don generalmente pasa de generación en generación, aunque a veces permanezca dormido por un tiempo. «¿Y qué significa este vínculo del que todos hablan?», pregunté, sintiendo que estábamos llegando a algo crucial. «¿Qué significa reclamar a una curandera?». Alaric intercambió miradas con sus compañeros, algo pasando entre ellos que no pude descifrar. «Es una ligadura antigua», explicó finalmente, eligiendo las palabras con cuidado. «Una curandera con tus poderes es rara y valiosa. El vínculo es una promesa mutua de protección y lealtad. La manada protege a la curandera y la curandera los sirve con sus dones». «Sirve», repetí, no gustándome el sonido de eso. «Como una sirviente». «No», Alaric corrigió rápidamente. «Como una igual. De hecho, en muchos aspectos, una curandera tiene más estatus que el propio alfa. Es considerada el corazón de la manada». Fruncí el ceño, sintiendo que había algo más que él no me estaba diciendo. ¿Y cómo se forma ese vínculo? Nuevamente aquella mirada entre los tres hombres. «Depende», Alaric respondió vagamente. «Existen rituales, juramentos. ¿Y por qué tú no me reclamaste, ya que salvé tu vida?», presioné, observando atentamente su reacción. Un rubor casi imperceptible coloreó sus mejillas. «Porque no sería justo. Un vínculo debe ser elegido libremente, con pleno conocimiento de lo que significa. Tú no sabías nada sobre nuestro mundo hasta anoche». Había honor en su respuesta y eso me conmovió. Mientras Víctor y Thorin hablaban de poseerme, Alaric hablaba de darme elección. «¿Y si no elijo a nadie?», pregunté. «Si decido permanecer libre». Alaric pasó la mano por su cabello negro. Un gesto sorprendentemente humano que contrastaba con su presencia sobrenatural. «Una curandera no vinculada es vista como un peligro», explicó con renuencia. «Tu poder, sin guía o protección, podría causar daños. Además, serías casada». Rhys completó sin rodeos. «Por todas las manadas, por hombres lobos solitarios, por cazadores humanos que sienten tu poder sin entenderlo. Tu vida se convertiría en una huida constante». Tragué saliva, la realidad de mi nueva situación comenzando a hundirse. En una sola noche mi vida había cambiado irrevocablemente. «Necesito saber más», decidí, forzándome a sentarme a pesar de la fatiga. «Sobre lo que soy, sobre este mundo, sobre las manadas. No puedo tomar una decisión de esta magnitud sin información». «Tenemos poco tiempo», Ewan recordó, mirando por la ventana al sol que ya subía en el cielo, solo hasta el atardecer. «Entonces es mejor que comencemos ahora», respondí con una determinación que no sabía que poseía. Las horas siguientes fueron una inmersión en un mundo que yo nunca supe que existía. Alaric me contó sobre la historia de las manadas, las leyes que regían su mundo, la política compleja entre los diferentes grupos. Habló sobre el Consejo Lunar, un grupo de ancianos que arbitraba disputas y mantenía la paz entre las manadas.
Explicó cómo los guardianes del bosque antiguo, su manada, había protegido estas tierras por siglos, manteniendo un equilibrio delicado con los humanos que gradualmente se establecieron en la región. Los colmillos de sangre son expansionistas, explicó, su rostro endureciéndose. Creen que los hombres lobo deberían gobernar abiertamente, subyugando a los humanos. Los cazadores de la aurora son tradicionalistas extremos. Viven aislados en el norte, siguiendo costumbres antiguas y raramente interactuando con el mundo moderno. ¿Y los guardianes?, pregunté, absorbiendo cada palabra. Somos equilibristas. Una leve sonrisa tocó sus labios. Creemos que podemos vivir lado a lado con humanos, sin revelar nuestra naturaleza, pero también sin perder nuestra esencia salvaje. Protección mutua, respeto por los territorios de cada uno. La tarde avanzaba mientras conversábamos, el sol comenzando su descenso en el horizonte. Me sentí fortalecida con comida y descanso, pero la decisión que me aguardaba pesaba cada vez más. «Hay algo más que no me estás diciendo», observé finalmente, notando cómo Alaric ocasionalmente evitaba mi mirada cuando ciertas cuestiones surgían. Él suspiró, sentándose a mi lado en la pequeña mesa de la cocina, donde habíamos esparcido libros antiguos que Reis trajo de un escondite en el bosque, textos sobre magia de curación e historia de los hombres lobo. El vínculo que se forma entre un alfa y una curandera es más que una alianza política o profesional, comenzó. ¿Qué quieres decir?, presioné cuando él se detuvo. Es también un vínculo personal. Sus palabras salían cautelosas, medidas. Una unión. En la mayoría de los casos, históricamente, es también un matrimonio. El aire pareció salir de mis pulmones. Matrimonio. Una unión para toda la vida, confirmó, sus ojos dorados finalmente encontrando los míos. Los poderes de la curandera y del alfa se entrelazan, fortaleciéndose mutuamente. Es por eso que Víctor y Thorin están tan interesados en ti. No es solo tu don de curación, sino cómo ese don amplificaría su poder como alfas. Entonces, cuando hablan de reclamarme, dejé la frase en el aire, comprendiendo finalmente. Están hablando de hacerte su compañera, completó. Tu pareja, tu esposa. Terminé por él, sintiendo una ola de mareo. ¿Y tú? ¿Es eso lo que tú quieres también? Alaric quedó en silencio por varios latidos de mi corazón acelerado. Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi un susurro. Lo que yo quiero no importa, respondió. Lo que importa es lo que tú elijas libremente. Es por eso que no te reclamé inmediatamente, aunque sabía que eso abriría espacio para que los otros alfas intentaran. Miré por la ventana, viendo el sol acercarse peligrosamente al horizonte. En pocas horas sería obligada a hacer una elección que definiría el resto de mi vida. Necesito aire, declaré súbitamente, levantándome. No es seguro allá afuera, Alaric protestó, también levantándose. No iré lejos, prometí. Solo hasta la terraza. Después de un momento de duda, él asintió. Estaré justo detrás de la puerta. Salí al aire helado del final de la tarde, observando cómo la luz dorada del sol poniente pintaba la nieve de tonos anaranjados y rosados. La belleza de la escena contrastaba cruelmente con el tumulto en mi interior. Casarme con un hombre que apenas conocía, incluso uno que me miraba con aquella intensidad que hacía que mi corazón se acelerara. Abandonar el mundo humano que siempre conocí. Asumir un papel de curandera para criaturas que yo ni sabía que existían hasta ayer. O tal vez había otra opción. Mis ojos se posaron en el frasco ámbar que había traído conmigo casi inconscientemente. El aceite que había curado a Alaric, el símbolo del legado de mi abuela. Siempre hay una elección. Sus palabras resonaron en mi memoria. Incluso cuando parece que no hay ninguna. Fue entonces que me di cuenta, el aceite no era solo una curación, era también una protección. Y tal vez, solo tal vez, era también un arma. El crepúsculo se acercaba, trayendo consigo no solo la oscuridad, sino la promesa de la luna llena que pronto surgiría en el horizonte. Sentí su presencia antes incluso de verla. Una fuerza pulsante que parecía despertar algo dormido en mi sangre. Las manadas retornaron mientras el sol desaparecía por completo, sus números aparentemente multiplicados desde la mañana. Esta vez, los 3 líderes vinieron en forma humana, cada uno acompañado por sus lugartenientes más confiables. Alaric estaba a mi lado en la terraza, su calor radiante en contraste con el aire helado de la noche que se acercaba. Reis y Iwan flanqueaban la escalera, transformados parcialmente, sus cuerpos aún humanos,
pero con garras y colmillos alargados, ojos brillando en la penumbra. «Llegó la hora, curandera», anunció Thorin, su voz resonando en el claro silencioso. «El Consejo Lunar envió un representante para presenciar tu elección». Mi mirada siguió su gesto hacia una figura encapuchada, que permanecía alejada de las tres manadas, envuelta en mantos grises que se confundían con las sombras crecientes. Incluso a distancia, sentí el poder y la antigüedad emanando de aquella presencia. «¿Decidiste?», preguntó Víctor, sus ojos rojos brillando con anticipación predatoria. «Elige los colmillos de sangre. Podemos ofrecer poder ilimitado, dominación sobre aquellos que una vez te despreciaron». Thorin dio un paso adelante. «O los cazadores de la aurora. Conocimiento ancestral, tradiciones puras preservadas desde los primeros días de los caminantes de la luna». Alaric permaneció en silencio a mi lado, respetando mi decisión como había prometido, pero sentí la tensión en su cuerpo, el deseo contenido en cada músculo rígido. Antes de responder comencé, mi voz más firme de lo esperado. «Tengo algunas preguntas para el representante del consejo». Un murmullo sorprendido recorrió las filas de lobos. Aparentemente no era común dirigirse directamente a un miembro del consejo. La figura encapuchada avanzó con movimientos fluidos, casi etéreos. Cuando levantó el rostro, reveló a una mujer de edad imposible de determinar. Podría tener 40 o 400 años. Sus ojos eran de un dorado más pálido que los de Alaric, como el ámbar antiguo preservado por eras. «Pregunta, joven curandera». Su voz era como hoja seca susurrando al viento. «¿Es verdad que una curandera no vinculada sería casada? ¿Que no puedo simplemente vivir mi vida en paz sin elegir un bando en esta guerra territorial?» La consejera inclinó levemente la cabeza. «Tu poder es demasiado grande para ser ignorado. Atraería depredadores, como la luz atrae polillas, y sin protección terminarías como la llama que las consume. ¿Y si renunciara a ese poder?», pregunté, sintiendo el frasco pesado en mi bolsillo. «Si lo devolviera a la tierra de donde vino». Sus ojos se estrecharon, evaluándome con nuevo interés. «No es posible renunciar a lo que corre en tu sangre, niña. Naciste curandera. Morirás curandera». «No fue eso lo que pregunté», insistí, mi valentía creciendo con cada palabra. «Pregunté si puedo elegir no usar ese poder. Vivir como humana». Víctor fue el primero en romper el silencio, volviéndose hacia mí con una expresión de fascinación sombría. «Interesante», comentó, acercándose lentamente, como un depredador rodeando a una presa particularmente intrigante. «No solo curaste a un alfa, sino que también lograste comandar a 3 manadas con nada más que tu voz. Hay más en ti de lo que aparentas, Clara». Alaric inmediatamente se movió para quedar entre nosotros, su postura protectora y amenazadora. «No te acerques más», advirtió, su voz cargada de autoridad alfa. «Aún no la has reclamado formalmente», Víctor observó, sus ojos rojos nunca dejando los míos. «Todavía tenemos derecho de hacer nuestra propuesta». Me sentí exhausta de repente, mis piernas flaqueando. El esfuerzo de aquella energía misteriosa que había pasado por mí había cobrado su precio. Alaric percibió mi estado antes incluso de que pudiera hablar, su brazo envolviendo mi cintura para apoyarme. «Ella necesita descansar», declaró, no como un pedido, sino como un hecho incontestable. «Nuestras discusiones pueden continuar más tarde. La luna llena es esta noche». Thorin intervino, sus ojos azules glaciales observándome con intensidad. «No tenemos más tarde. Una decisión necesita ser tomada antes del anochecer, o el Consejo Lunar tomará el control de la situación». Sentí a Alaric endurecerse a mi lado. «El Consejo no tiene autoridad aquí. La tiene cuando se trata de una curandera no vinculada», Thorin rebatió calmadamente. «Tú conoces las leyes tan bien como yo». La fatiga que sentía dio lugar a una irritación creciente. Todos hablaban sobre mí como si yo fuera un objeto a ser reclamado, un premio a ser ganado. «No soy propiedad de nadie», declaré, alejándome levemente de Alaric para pararme por mi propia cuenta. «Y no tomaré ninguna decisión mientras no entienda completamente lo que está pasando». Víctor sonrió, un gesto que mostraba demasiados dientes para ser reconfortante. «La muchacha tiene espíritu». «Me gusta eso. Tienes hasta el atardecer», Thorin anunció, sus ojos azules encontrando los míos. «Elige tu manada o el consejo elegirá por ti». Con eso, se volvió y caminó hacia el bosque, sus lobos inmediatamente abriendo el camino para él.
Víctor me lanzó una última mirada penetrante antes de seguir el ejemplo, conduciendo a sus seguidores hacia el lado opuesto del claro. La mayoría de los lobos se dispersó, aunque varios permanecieron posicionados estratégicamente alrededor de la propiedad, centinelas silenciosos observando cada movimiento. Finalmente pude respirar. Mis piernas cedieron completamente y yo habría caído si Alaric no me sostuviera firmemente, levantándome en sus brazos como si yo no pesara nada. «Necesitas descansar», murmuró, llevándome adentro de la cabaña. Rhys y Iwan entraron detrás de nosotros, cerrando la puerta y verificando las ventanas. «¿Qué pasó allá afuera?», pregunté mientras Alaric me recostaba gentilmente en el sofá. «¿Qué fue esa energía que sentí?». «Magia antigua», Rhys respondió antes de que Alaric pudiera hablar. «Magia de curandera. No veíamos algo así en generaciones. Pero yo nunca hice nada parecido antes», protesté intentando organizar mis pensamientos. «Solo soy una enfermera». «Nunca fuiste solo cualquier cosa, Clara». Alaric se sentó a mi lado, sus ojos dorados intensos. «Siempre supiste que eras diferente, ¿verdad? Siempre te sentiste desplazada entre los humanos». Sus palabras tocaron algo profundamente enterrado en mí. Los recuerdos de infancia vinieron a la superficie, las otras niñas evitándome porque yo era extraña. Los susurros de los adultos cuando yo lograba curar pequeñas heridas con hierbas que otros consideraban inútiles. La sensación constante de no pertenecer. «Mi abuela», susurré, recordando súbitamente. Ella también era así, una curandera. Probablemente Alaric asintió. Ese tipo de don generalmente pasa de generación en generación, aunque a veces permanezca dormido por un tiempo. «¿Y qué significa este vínculo del que todos hablan?», pregunté, sintiendo que estábamos llegando a algo crucial. «¿Qué significa reclamar a una curandera?». Alaric intercambió miradas con sus compañeros, algo pasando entre ellos que no pude descifrar. «Es una ligadura antigua», explicó finalmente, eligiendo las palabras con cuidado. «Una curandera con tus poderes es rara y valiosa. El vínculo es una promesa mutua de protección y lealtad. La manada protege a la curandera y la curandera lo sirve con sus dones». «Sirve», repetí, no gustándome el sonido de eso. «Como una sirviente». «No», Alaric corrigió rápidamente. «Como una igual». De hecho, en muchos aspectos, una curandera tiene más estatus que el propio alfa. Es considerada el corazón de la manada. Fruncí el ceño, sintiendo que había algo más que él no me estaba diciendo. ¿Y cómo se forma ese vínculo? Nuevamente aquella mirada entre los tres hombres. «Depende», Alaric respondió vagamente. «Existen rituales, juramentos». «¿Y por qué tú no me reclamaste? Ya que salvé tu vida», presioné, observando atentamente su reacción. Un rubor casi imperceptible coloreó sus mejillas. «Porque no sería justo. Un vínculo debe ser elegido libremente, con pleno conocimiento de lo que significa. Tú no sabías nada sobre nuestro mundo hasta anoche». Había honor en su respuesta y eso me conmovió. Mientras Víctor y Thorin hablaban de poseerme, Alaric hablaba de darme elección. «¿Y si no elijo a nadie?», pregunté. «Si decido permanecer libre». Alaric pasó la mano por su cabello negro, un gesto sorprendentemente humano que contrastaba con su presencia sobrenatural. «Una curandera no vinculada es vista como un peligro», explicó con renuencia. «Tu poder, sin guía o protección, podría causar daños. Además, serías cazada». Rhys completó sin rodeos. «Por todas las manadas, por hombres lobos solitarios, por cazadores humanos que sienten tu poder sin entenderlo. Tu vida se convertiría en una huida constante». Tragué saliva, la realidad de mi nueva situación comenzando a hundirse. En una sola noche, mi vida había cambiado irrevocablemente. «Necesito saber más», decidí, forzándome a sentarme a pesar de la fatiga. «Sobre lo que soy, sobre este mundo, sobre las manadas. No puedo tomar una decisión de esta magnitud sin información». «Tenemos poco tiempo», Iwan recordó, mirando por la ventana al sol que ya subía en el cielo, «solo hasta el atardecer». «Entonces es mejor que comencemos ahora», respondí con una determinación que no sabía que poseía. Las horas siguientes fueron una inmersión en un mundo que yo nunca supe que existía.
Alaric me contó sobre la historia de las manadas, las leyes que regían su mundo, la política compleja entre los diferentes grupos. Habló sobre el Consejo Lunar, un grupo de ancianos que arbitraba disputas y mantenía la paz entre las manadas. Explicó cómo los guardianes del bosque antiguo, su manada, había protegido estas tierras por siglos, manteniendo un equilibrio delicado con los humanos que gradualmente se establecieron en la región. Los colmillos de sangre son expansionistas, explicó, su rostro endureciéndose. Creen que los hombres lobo deberían gobernar abiertamente, subyugando a los humanos. Los cazadores de la aurora son tradicionalistas extremos. Viven aislados en el norte, siguiendo costumbres antiguas y raramente interactuando con el mundo moderno. ¿Y los guardianes?, pregunté, absorbiendo cada palabra. Somos equilibristas. Una leve sonrisa tocó sus labios. Creemos que podemos vivir lado a lado con humanos, sin revelar nuestra naturaleza, pero también sin perder nuestra esencia salvaje. Protección mutua, respeto por los territorios de cada uno. La tarde avanzaba mientras conversábamos, el sol comenzando su descenso en el horizonte. Me sentí fortalecida con comida y descanso, pero la decisión que me aguardaba pesaba cada vez más. «Hay algo más que no me estás diciendo», observé finalmente, notando cómo Alaric ocasionalmente evitaba mi mirada cuando ciertas cuestiones surgían. Él suspiró, sentándose a mi lado en la pequeña mesa de la cocina, donde habíamos esparcido libros antiguos que Reis trajo de un escondite en el bosque, textos sobre magia de curación e historia de los hombres lobo. El vínculo que se forma entre un alfa y una curandera es más que una alianza política o profesional, comenzó. ¿Qué quieres decir?, presioné cuando él se detuvo. Es también un vínculo personal. Sus palabras salían cautelosas, medidas. Una unión. En la mayoría de los casos, históricamente, es también un matrimonio. El aire pareció salir de mis pulmones. Matrimonio. Una unión para toda la vida, confirmó, sus ojos dorados finalmente encontrando los míos. Los poderes de la curandera y del alfa se entrelazan, fortaleciéndose mutuamente. Es por eso que Víctor y Thorin están tan interesados en ti. No es solo tu don de curación, sino cómo ese don amplificaría su poder como alfas. Entonces, cuando hablan de reclamarme, dejé la frase en el aire, comprendiendo finalmente. Están hablando de hacerte su compañera, completó. Tu pareja, tu esposa. Terminé por él sintiendo una ola de mareo. ¿Y tú? ¿Es eso lo que tú quieres también? Alaric quedó en silencio por varios latidos de mi corazón acelerado. Cuando finalmente habló, su voz era baja, casi un susurro. Lo que yo quiero no importa, respondió. Lo que importa es lo que tú elijas libremente. Es por eso que no te reclamé inmediatamente, aunque sabía que eso abriría espacio para que los otros alfas intentaran. Miré por la ventana, viendo el sol acercarse peligrosamente al horizonte. En pocas horas, sería obligada a hacer una elección que definiría el resto de mi vida. Necesito aire, declaré súbitamente, levantándome. No es seguro allá afuera, Alaric protestó, también levantándose. No iré lejos, prometí. Solo hasta la terraza. Después de un momento de duda, él asintió. Estaré justo detrás de la puerta. Salí al aire helado del final de la tarde, observando cómo la luz dorada del sol poniente pintaba la nieve de tonos anaranjados y rosados. La belleza de la escena contrastaba cruelmente con el tumulto en mi interior. Casarme con un hombre que apenas conocía. Incluso uno que me miraba con aquella intensidad que hacía que mi corazón se acelerara. Abandonar el mundo humano que siempre conocí. Asumir un papel de curandera para criaturas que yo ni sabía que existían hasta ayer. O tal vez había otra opción. Mis ojos se posaron en el frasco ámbar que había traído conmigo casi inconscientemente. El aceite que había curado a Alaric, el símbolo del legado de mi abuela. Siempre hay una elección. Sus palabras resonaron en mi memoria. Incluso cuando parece que no hay ninguna. Fue entonces que me di cuenta. El aceite no era solo una curación, era también una protección. Y tal vez, solo tal vez, era también un arma. El crepúsculo se acercaba, trayendo consigo no solo la oscuridad, sino la promesa de la luna llena que pronto surgiría en el horizonte. Sentí su presencia antes incluso de verla. Una fuerza pulsante que parecía despertar algo dormido en mi sangre. Las manadas retornaron mientras el sol desaparecía por completo, sus números aparentemente multiplicados desde la mañana. Esta vez, los 3 líderes vinieron en forma humana.
cada uno acompañado por sus lugartenientes más confiables. Alaric estaba a mi lado en la terraza, su calor radiante en contraste con el aire helado de la noche que se acercaba. Rhys y Iwan flanqueaban la escalera, transformados parcialmente, sus cuerpos aún humanos, pero con garras y colmillos alargados, ojos brillando en la penumbra. «Llegó la hora, curandera», anunció Thorin, su voz resonando en el claro silencioso. «El Consejo Lunar envió un representante para presenciar tu elección». Mi mirada siguió su gesto hacia una figura encapuchada, que permanecía alejada de las 3 manadas, envuelta en mantos grises que se confundían con las sombras crecientes. Incluso a distancia, sentí el poder y la antigüedad emanando de aquella presencia. «¿Decidiste?», preguntó Víctor, sus ojos rojos brillando con anticipación predatoria. «Elige los colmillos de sangre. Podemos ofrecer poder ilimitado, dominación sobre aquellos que una vez te despreciaron». Thorin dio un paso adelante. «O los cazadores de la aurora. Conocimiento ancestral, tradiciones puras preservadas desde los primeros días de los caminantes de la luna». Alaric permaneció en silencio a mi lado, respetando mi decisión como había prometido, pero sentí la tensión en su cuerpo, el deseo contenido en cada músculo rígido. Antes de responder comencé, mi voz más firme de lo esperado. «Tengo algunas preguntas para el representante del consejo». Un murmullo sorprendido recorrió las filas de lobos. Aparentemente no era común dirigirse directamente a un miembro del consejo. La figura encapuchada avanzó con movimientos fluidos, casi etéreos. Cuando levantó el rostro, reveló a una mujer de edad imposible de determinar. Podría tener 40 o 400 años. Sus ojos eran de un dorado más pálido que los de Alaric, como el ámbar antiguo preservado por eras. «Pregunta, joven curandera». Su voz era como hoja seca susurrando al viento. «¿Es verdad que una curandera no vinculada sería casada? ¿Que no puedo simplemente vivir mi vida en paz sin elegir un bando en esta guerra territorial?» La consejera inclinó levemente la cabeza. «Tu poder es demasiado grande para ser ignorado. Atraería depredadores, como la luz atrae polillas, y sin protección terminarías como la llama que las consume». «¿Y si renunciara a ese poder?», pregunté, sintiendo el frasco pesado en mi bolsillo. «Si lo devolviera a la tierra de donde vino». Sus ojos se estrecharon, evaluándome con nuevo interés. «No es posible renunciar a lo que corre en tu sangre, niña. Naciste curandera. Morirás curandera». «No fue eso lo que pregunté», insistí, mi valentía creciendo con cada palabra. «Pregunté si puedo elegir no usar ese poder, vivir como humana».